¿Alguna vez te ha pasado esto cuando has salido a predicar el Evangelio de Jesucristo a las calles? The Bible says that if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, you will be saved. Liar! God can hear You are a liar! Get out of my face, you asshole! I'm sorry to upset you. Can you please shut up? Can you stop Back up and get telling away from my people wife. that everything is No. a disaster? Can you please give them hope? Get away from my Can wife. you give them You need to hope? back I'm up. not Back up. attacking No. Armageddon. Okay, you need to back up or I'm going to call the police. Yeah. Get away. Get You away. have to Get stop. away. You have- Get away. Right now. I'm going I rebuke you in the name of Jesus Christ. Get away. El día de hoy quiero que reflexionemos sobre el mandato sagrado de hacer la voluntad de nuestro Señor. No estamos llamados a ser cristianos mediocres, complacientes en nuestras propias vidas, sino ser seguidores fervientes y comprometidos en el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21 Jesús nos dice: "No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos". Aquí vemos claramente que no es suficiente simplemente identificarnos como cristianos o como creyentes, sino que debemos demostrar nuestra fe a través de la obediencia activa a la voluntad de Dios. Quiero que meditemos por un momento en esta pregunta. ¿Qué significa realmente hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? En primer lugar, para hacer la voluntad de Dios, debemos conocerla. Esto significa sumergirnos en las Escrituras, buscar la guía del Espíritu Santo a través de la oración y la comunión con Dios. La Biblia nos revela el carácter y los deseos de la voluntad de Dios. Segundo, el hacer la voluntad de Dios implica una obediencia total y radical. No se trata de solo seguir ciertas reglas o cumplir con ciertas normas, sino de entregar nuestras vidas por completo a Dios, renunciando a nuestros propios deseos y ambiciones cuando entran en conflicto contra la voluntad de Dios, contra las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Dice en Juan 4:34, Jesús les dijo: "Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra". Yo no puedo decir eso. ¿Sabes qué es lo que más me molestó? Hace un rato cuando estaba allá atrás, mientras estábamos orando, ¿estaría orando realmente con tanto celo? ¿Y estaría tan preocupado por estas reuniones si no fueran nuestras? ¿Si no fueran patrocinadas por Heart Cry? ¿Y si no fuera a predicar yo? Hago demasiado por mí. Mucho de mi comida apesta. Es comida para animales. Sería un hipócrita si me parara ante ustedes y dijera que estas palabras son mías. Pero Jesús siempre podía decir: mi comida, mi sustento, la razón de mi vida es hacer la voluntad de mi Padre. Tercero, la humildad es la clave en hacer la voluntad de Dios. Reconocemos que su plan y su camino son perfectos y superiores a los nuestros. Rendirnos ante Dios, hermanos, implica confiar en su sabiduría y soberanía, incluso cuando no entendemos completamente su propósito. ¿No es un gran pecado tomar el asunto en nuestras propias manos? Y hemos sido enseñados que aún en nuestra propia cultura, el hombre necesita un auto. ¿No tiene dinero para eso? ¿Qué es lo que hace? Va al banco, toma el asunto en sus manos por iniciativa propia y lo consigue, y se esclaviza a eso. Él dijo que si un hombre dice: yo necesito un auto, no tengo dinero, Padre, necesito una casa, no tengo dinero, Padre, quiero hacer esto en el nombre de Jesucristo y en el ministerio, pero Padre, no voy a iniciar nada. Muéstrame, dirígeme, guíame. Rendición absoluta a Él. Rendición absoluta. No es algo de lo cual estoy dando testimonio acerca de mí mismo, sino que es algo que te estoy diciendo con respecto a Jesucristo. Quiero que lo veas, sí, como Dios en carne, pero quiero que lo veas como un hombre totalmente sometido a la voluntad de Dios. Y quiero que veas que eso es a lo que estás llamado. Cuarto, hacer la voluntad de Dios no es pasivo. No es pasivo. Implica acción. Somos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto se traduce en un comportamiento activo con la justicia, el amor y la compasión por los demás en nuestras vidas diarias. Alguien dice: bueno, ¿por qué fuiste allá o por qué hiciste esto? Y la respuesta debería ser: porque creí que era la voluntad de Dios. ¿O eso era una gran oportunidad para ti? No, no tengo ninguna oportunidad excepto hacer la voluntad de Dios. Por último, el ser fiel, persistir en la fidelidad a Dios.
El hacer la voluntad de Dios, hermanos, es perseverar a pesar de las dificultades y las pruebas. Jesús nos advirtió que el camino angosto conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. Pero aquellos que persisten en la fe y en la obediencia encontrarán la vida eterna prometida por Dios. La voluntad de Dios es amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y una de las maneras de demostrar amor por Dios es siendo obediente a Él. Y una de las maneras de demostrar amor hacia el prójimo es compartiéndole el evangelio de salvación. Y esto es para que ellos sean salvos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Amados hermanos, nosotros ya hemos sido enviados. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Ya tenemos el mandato de parte de nuestro Señor. Ahora tenemos que ser obedientes a su voluntad. Amados hermanos y hermanas, hagamos un compromiso el día de hoy de no conformarnos con un cristianismo barato, con un cristianismo mediocre. Busquemos con todo el corazón, mente y alma hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios a medida que nos entregamos completamente a Él. Es por eso que, cuanto ora un hombre te dirá mucho más acerca de Él que cuanto en realidad predica. Se puede predicar por muchas razones, pero orar en secreto es hacer la voluntad del Padre, y eso es comer la comida pura de la mesa del Señor. Uno de nuestros mayores problemas, y aprendemos esto, decimos esto, pero escuchen lo que estamos diciendo. Uno de nuestros problemas más grandes es que sí, realmente no somos como Jesús. En el movimiento reformado hay mucho de qué hablar acerca de la ley. Los hombres serán juzgados por la ley. Y hay verdad en eso. Los hombres serán juzgados por la ley. Pero para mí es algo pequeño, el ser juzgado por la ley. Pon a Paul Washer en la balanza y pon la ley en el otro lado de la balanza. Sí, voy a fallar. Pero ¿sabes qué es una medida más difícil? Pon a Paul Washer en un lado de la balanza, pero pon al hombre perfecto, a Jesucristo, en el otro lado de la balanza, para ser comparado con Él. Esa es nuestra meta. Se podría decir que es nuestra única necesidad, ser como Jesús, la oración más peligrosa que un ser humano podría orar jamás. Señor, hazme como Cristo. No me importa si tienes que destrozarme. No me importa si tienes que destrozar mi ministerio. No me importa lo que pase. Hazme como Jesucristo. Es prácticamente declarar una sentencia de muerte sobre ti mismo. Pero otra vez, a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Recordemos las palabras del salmista en Salmo 48. Oh Dios mío, yo deseo hacer tu voluntad. Tu ley está dentro de mi corazón. Amén.